Buenas, estimados aprendices. Vamos a iniciar hoy aprendiendo el software de simulación Livewire. Vamos a comenzar con el software abriéndolo aquí, el Livewire. Como les había dicho, este software se puede bajar gratis por Google, y aquí tenemos la interfase con la cual tenemos aquí un área de trabajo. Aquí tenemos los recursos e igual tenemos unos recursos acá que son los de manipulación de los elementos. Entonces veamos acá que en este despliegue solo tenemos unas tarjetas, unas carpetas en las cuales tenemos una que se llama Power Supply, que es esta que vemos aquí, donde aparece que tenemos una batería, porque necesitamos otro que es la tierra, y vamos a trabajar con otra que es por acá, que es el tomacorriente, o sea, una fuente de AC. Entonces sería una fuente de AC y la batería una fuente de DC. También entonces vamos a sacar acá, no es sino tomarla y con el mouse derecho sostenido y soltamos, y aquí podemos tener ya nuestra batería en el área de la simulación. Si queremos verla un poco más grande, pues únicamente nos venimos aquí y aquí pulsamos en el área de trabajo, y como ven pues hemos podido agrandar el sistema o darle zoom. Aquí volvemos a tener nuestro cursor. Pues de aquí a esta parte pues también necesitamos sacar una tierra, que la vamos a colocar aquí. Sigamos conociendo este listado de carpetas. Aquí sigue otra carpeta que son conectores. Esto sirve para hacer ya como trabajos como más prácticos. Aquí tenemos una carpeta que habla de input de componentes. Esta parte sirve, por ejemplo, para trabajar la electricidad la electricidad residencial. Pues se podía manejar aquí el interruptor sencillo, el interruptor conmutable, y que es un interruptor de cuatro vías. También tenemos unos sensores, unos relés, unas bobinas, unos elementos fotoeléctricos, etcétera, que no los vamos a ver en este caso, y unos instrumentos pues que se usan como generadores de señales que tenemos aquí. Esto está en esta carpeta que dice componentes input. Aquí tenemos esta es la carpeta que nosotros vamos a trabajar, que es los componentes pasivos. Los componentes pasivos son todos los elementos eléctricos. De aquí para abajo todos son elementos activos, que son los elementos electrónicos. Como ustedes ven, este software está más orientado a la electrónica, pues porque la electrónica cada vez tiene más dispositivos, y la eléctrica pues es una profesión como muy estática. Entonces, antes de abrir esta, le muestro aquí que tenemos unos componentes de salida. ¿Cuáles serían componentes de salida? Pues necesitábamos un bombillo, necesitábamos por ejemplo un parlante, necesitamos motor, necesitamos unos relés, necesitamos unos fotoled. Bueno, esto para todas las aplicaciones que estemos necesitando.
Volviendo a la carpeta, aquí tenemos, acá al fondo tenemos los medidores nuestros, que son los amperímetros, los voltímetros, el tester, un tester, un batímetro y un osciloscopio. Todos estos elementos que son de uso de laboratorio y que son los con que nosotros hacemos las medidas, pues vamos a tener un video aparte también para hacer el conocimiento de cómo se puede simular esto, que nos sirve al mismo tiempo para nosotros hacer las actividades en la vida diaria. Entonces, como decíamos, volvemos aquí a componentes pasivas. Entonces aquí tenemos en componentes pasivas las resistencias, que es las resistencias que puede ser representa un bombillo, una resistencia puede ser el horno de nuestra casa, tiene también la estufa eléctrica y así otros elementos resistivos. Entonces eso se representa por este elemento de resistencia. Voy a sacar otro que lo voy a colocar por acá, y pues con esto vamos a hacer un circuito. Podemos eliminar para que nos podamos tener más la pantalla más limpia. Si volvemos a necesitar, aquí vemos una maletín donde la obtenemos nuevamente, o aquí la podemos sacar. Entonces aquí, ¿cómo hacemos para girar este? Pues aquí tiene que lo giramos a la derecha o giramos a la izquierda. En este caso lo vamos a girar hacia la izquierda, y ya nosotros podemos conectar. Nosotros hacemos la conexión. Aquí tenemos ya los elementos. Bueno, esto lo podemos conectar, no es sino hacerse en el... Voy a eliminar esta tierra que no la necesito por el momento. Entonces vamos a hacer un circuito. Ya tenemos la fuente, que es la parte de un circuito, y la fuente es de DC. Como ustedes ven aquí, es una batería. Entonces vamos a trabajar un circuito DC. Aquí tenemos dos resistencias que las vamos a poner en serie. El cableado se hace simplemente colocándose allí, y de ir con el mantener sostenido el mouse. Entonces hacemos la conexión. Aquí hacemos lo mismo, conectamos aquí, y pues aquí, y ya tenemos nuestro circuito. Este circuito es una malla. Podríamos colocar aquí otra resistencia y hacer lo mismo, y ya tenemos dos mallas, una malla, dos mallas, e implícitamente habrían tres mallas. Bueno, lo otro es que nosotros le podemos ya dar a este circuito los valores que queremos. Este valor, simplemente dándole doble clic en el elemento. Aquí decía que estos 9 voltios, pues vamos a poner que sean 100 voltios. Entonces simplemente borramos ahí y colocamos 100 y aceptamos. Entonces ya ustedes observan que la fuente queda de 100 voltios. Vamos a decir que esta bobina, ve, esta resistencia, nosotros necesitamos que la resistencia, vamos a ponerla que sean 50 ohmios. Entonces, pero aquí que está escrito es, como dice 50K, está diciendo 50.000. Entonces yo debo de bajar aquí o eliminar esa nomenclatura. Si la dejamos ahí, pues quedó apenas 50 ohmios. Si le colocamos, aquí se nos fue muy allá, ahí volvemos aquí, bajamos, aquí sería 50 microohmios, una resistencia muy bajita, 50 nanoohmios, y aquí si seguimos bajándola, pico, hasta ahí llega.
Ahora por el otro lado, para irlas aumentando, para tener los múltiplos, entonces nos llegamos aquí a mili, y ya tenemos grandes como son kilo, mega, esas son las dos que tenemos para acá. Entonces, como hemos dicho, vamos a trabajar aquí que quede 50 ohmios solos para esta resistencia y decimos ok, y ya queda esta resistencia de 50. Aquí vamos a ponerle esta resistencia que pongámosle, para que no sea tan alta, pues bajémosla a los mismos ohmios y pues pongámosle aquí unos pongámosle 250 ohmios y listo. Ok, entonces hemos hecho el circuito como nosotros lo podemos hacer en cualquier cuaderno. Entonces el símbolo de las baterías, que tiene un borne positivo y este sería el borne negativo. Este es el símbolo de las resistencias y este es el símbolo de otra resistencia, y que las hemos colocado, según esto que decimos aquí, están colocadas en serie, o sea que una sigue la otra. Entonces este es un circuito en el cual no lo podemos montar así con estos datos, no, nosotros tenemos que hacer el pedido de esta resistencia de 50 ohmios, pedir una resistencia de 250 ohmios y pedir una fuente de 100 voltios. Con esos datos no podemos montar el circuito, porque la fuente, que es la que nos suministra la energía, tiene que ser igual a la suma de las energías de estas dos. Entonces debemos de saber, la energía de esta está dada en vatios y la energía de esta está dada en vatios. Luego, si sumamos los vatios de esta de 50 más la energía que produce la de 250, pues tiene que ser igual a la energía que nos entrega la batería. Si la batería está por debajo de los vatios que estas necesitan, de esa suma, pues la batería se nos quema. Por lo tanto, el límite que tenemos es la suma de estos vatios. Entonces nosotros tenemos que averiguar los vatios de esta y de esta para poder saber los vatios de la fuente. Otra cosa, también necesitamos saber los vatios de esta, porque de 50 ohmios las resistencias son de diferentes vatios. Es 50 ohmios pero diferentes vatios. Tenemos que definir de cuántos vatios es. Si podemos suponer que esta tiene, por decir, que es de 50 ohmios, por decir un vatio. Si yo pongo aquí una resistencia que sea de 50 ohmios y sea, por decir, 0,5 vatios, pues ella se quema, o sea, sale humo en el circuito. Igual con esta. Entonces necesitamos averiguar los vatios. Para averiguar los vatios, sabemos que la fórmula de Watt dice que tenemos los vatios con la corriente que pasa por aquí. Entonces tenemos que averiguar la corriente y eso se multiplica por el voltaje que tiene la resistencia. Al hacer esas dos, nosotros podemos hallar los vatios que necesita esta. Entonces por eso es que, y lo igual es, hacemos esto, la corriente que va por acá multiplicado por los voltios que tiene, averiguamos los vatios de esta y sumamos los vatios. Esos son los vatios que tiene que tener la batería. Entonces aquí ustedes saben que para poder hacer esos cálculos ya decimos que tenemos que aplicar la ley de Watt, tenemos que aplicar otra cosa que son las leyes de Kirchhoff. Eso les dije que esto era una malla. Hay una ley de Kirchhoff para mallas que podemos verla ahorita en este ejercicio,
Y entonces hay que tener unos conocimientos básicos de electricidad que están en los PDFs que ustedes han recibido. Aquí les estoy mostrando ya en forma más como simulador. El simulador y la práctica real, pues hay una diferencia por ahí de un 80%. Ese 20% que falta es el desempeño del estudiante, del aprendiz. Bueno, entonces mire que con nosotros hacer esto, colocar aquí los valores y saber qué es lo que vamos a averiguar, entonces fíjese que con este software lo sencillo que es averiguar esos vatios que necesito aquí para poder yo pedirlo al almacén de esta resistencia de cuántos vatios va a ser sin hacer sino la simulación. Entonces nos venimos aquí que esta es la simulación, o sea el run, que es el mismo F9, y entonces aquí con solo usted poner el mouse aquí, mire que inmediatamente nos está dando que esa resistencia necesita 5,52 vatios y que por ahí están pasando 332 miliamperios. Entonces ya tenemos 5,52, o sea, pongámosle pues así que sean 6 vatios. Además, usted en el mercado no va a conseguir una resistencia de 5,52. Usted lo que necesita, lo que encuentra en el mercado, en la que sigue ahí, porque siempre será por encima de ese valor, la que usted consigue en el mercado es de 10 vatios. Entonces ahí tendría usted que decir, para esa parte necesito una resistencia de 50 ohmios y que es de 10 vatios. Y nos vamos para la otra es de 250 ohmios y está hablando que ella es de 28, pues son 27,59 vatios. No la hay en el comercio. La que sigue en el comercio es un poquito dificultoso conseguirla, es de 30 vatios, pero la más común que hay es de 50 vatios. Entonces uno compraría la de 50 vatios. O sea, siempre tengo que poner la resistencia por encima del valor que ya me está dando aquí. Entonces ya puedo decir, esta resistencia es de 250 ohmios y de 30 vatios. Y entonces aquí decimos 30 vatios y 6 vatios, entonces sería entre la suma de las dos, serían 36 vatios. La fuente debe de ser de 100 voltios y de 36 vatios, como mínimo. Si la pone menos, cuando haga este circuito, la que se nos va a quemar es la fuente. Si coloca un elemento menor que los vatios, se le quema es esto. Entonces por eso es que necesitamos hacer esos cálculos donde va la ley de Ohm, la ley de Watt de los vatios y las leyes de Kirchhoff. Ahora les muestro qué es eso de las leyes de Kirchhoff, que son dos. Hablamos de mallas en las leyes de Kirchhoff. ¿Qué es una malla? Es salir de este más, dar toda la vuelta del circuito, o sea, donde como recorren los electrones y llegan otra vez al más. Bien, entonces ya sabemos esos valores. Ahora, como estamos diciendo que pues aquí no lo simuló, estas simulaciones, estos valores son dados porque el software trae precisamente, ya trae internamente el software las leyes de Watt, las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Entonces aquí vamos a hacer una cuestión ya de usar lo del laboratorio. Entonces vamos a medir cuántos voltios hay acá y cuántos amperios. Ya sabemos porque aquí ya nos lo está dando 332 miliamperios y ya nos hizo la multiplicación. Entonces vamos a hacer esas dos partecitas con los instrumentos. Entonces aquí, cuando nosotros vamos a este elemento acá, este elemento, buscamos aquí donde dicen medidas, medidores, que están aquí abajo, los medidores, y entonces vamos a sacar un amperímetro
para medir esa corriente. Ya, vamos a sacarla por aquí pues, y vamos a sacar 2 voltímetros. Ahora se los digo por qué sacamos 2. Listo. Entonces necesitamos averiguar cuántos voltios circulan por acá. Entonces ver cuántos amperios circulan por acá. Eso lo hacemos nosotros con un amperímetro. Pero el amperímetro en la conexión siempre debe ir en serie. ¿Qué es en serie? Pues que tenemos que abrir el circuito, o sea que quitamos este alambre y aquí nosotros metemos este amperímetro que lo vamos a girarlo hacia la derecha aquí, pues lo vamos a correr un poquito para acá para que entonces esto ya lo conectamos aquí y lo vamos a conectar esta otra punta y así de esta manera ya tenemos nosotros el amperímetro, que es el que nos va a dar la medida de los amperios que circulan a través de todo este circuito. Donde meta un amperímetro, por aquí este amperímetro va a medir lo mismo, por aquí mide lo mismo. ¿Por qué? Porque es que la corriente sale de acá y es la misma que va a circular a través de todo el circuito. Entonces aquí, al simularlo, ustedes ven que nos dio 332.23, que es el mismo que nos está dando aquí, que era el que ya habíamos visto rápidamente. Ahora aquí nos dio menos. ¿Por qué nos da menos? Nos da menos porque hemos colocado mal esta punta. Esta punta debe de ir para acá y la otra al otro lado. Es decir, nosotros debemos de volver a desconectar el amperímetro y entonces aquí esta punta la vamos a pasar para el lado de acá. Entonces aquí nosotros nos decimos vamos a girarlo a la izquierda y ya hemos invertido las puntas. Entonces de aquí ya conectamos esto por acá y esta la vamos a conectar aquí. Y como ven aquí, cuando nosotros antes de nosotros ir a simular, como sabemos que estamos con una batería, debemos de abrir aquí haciéndole clic izquierdo y aquí en mode, fíjese que aquí dice usted qué es lo que va a medir. Pues en este momento vamos a medir corrientes DC porque tenemos una batería DC. Si tuviéramos un toma corriente de AC, pues tendríamos que cambiar esto con solo hacerle clic aquí. Ya ustedes ven que aquí quedaría en AC, pero nuestro circuito es en DC, entonces debemos tener esta precaución de ponerlo en DC. Y eso también sucede en la vida real. El amperímetro que vas a colocar tiene que saber colocarlo si es en AC o en DC. Bueno, colocarlo, el amperímetro, ya ustedes te dan cuenta que el amperímetro debe de ir dentro del circuito. Ahora vamos a medir los voltios que tiene esto acá. Entonces colocamos uno, pero los voltímetros son muy fáciles de instalar porque simplemente se colocan en paralelo. Ellos no tienen necesidad de de abrir el circuito, sino que van a ser conectados siempre en paralelo. Los voltímetros se colocan en paralelo a las cargas, como en este caso. Aquí quedó ya conectado y vamos a mirar lo mismo. Aquí, perdón, con el clic izquierdo, nosotros aquí vemos que también seleccionamos en DC, pues porque lo que tenemos es
una batería estamos haciendo el análisis de un circuito DC. Entonces, así de esta manera nosotros ya podemos simular y saber que esto aquí, entre este punto y este, hay 83 voltios. Entonces, en el circuito que está pasando 332 amperios por el circuito, aquí hay una caída de tensión de 83. Vamos a colocar aquí el otro voltímetro. Este voltímetro lo vamos a colocar aquí en esta parte. Vamos a girarlo aquí para que nos quepa acá, y pues sería la forma de colocarlo aquí. Entonces aquí lo colocamos en paralelo a la carga, y también hace lo mismo, revisar que esté colocado con el clic izquierdo en mode, para que sepa que todas las medidas están en DC, y ya lo simulamos en esta parte. Y entonces pues aquí, como no me ha quedado, podemos coger aquí que se le traslapó una con otra. Está aquí en la simulación. Entonces fíjese que aquí ya tenemos, entonces como en los cálculos vemos la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff, hay una que dice de mallas, o sea, una malla es todo esto. Entonces, ¿qué dice en la malla? Que estos 100 voltios que está entregando la batería se van a repartir en voltios. Estos 100 voltios se van a repartir en 1, en 16. En una resistencia de 50 quedan 16,61 voltios. Y en la otra resistencia, que es más grande, va a tener más voltios, 83. Si usted suma 83,06 más 16,61, pues usted tiene un valor más o menos como 99,7, que es aproximadamente igual a 100. Entonces esa es la ley de Kirchhoff en las mallas, que en una malla la suma de los voltajes, más otras, más todas las que tuviera, todas la suma, y va a dar exactamente el valor de la fuente. O sea que lo que dice Kirchhoff es que ese voltaje se va repartiendo según el valor de las resistencias en este caso. Bueno, entonces aquí hay otra cuestión donde nosotros podíamos hacer bueno, entonces aquí ya teniendo nosotros la corriente que pasa por acá y del 16, pues usted se multiplica 16 por 300 más o menos, da un 48, casi 50. Pues esa multiplicación fue la que ya hizo aquí, ¿verdad? Porque eso es lo que está diciendo la ley de Watt. Simplemente multiplique los voltios por la corriente que pasa, y esos son los vatios, que aquí nos está diciendo que esa multiplicación de 16,6 por 332,23 le debe de dar 5,52 vatios. Y en igual para esta otra, si sabemos que la corriente que va a circular por aquí ya es 332, pues los vatios de aquí van a ser esos 332,23 multiplicados por 8306, que le debe de dar 27,59 vatios. Entonces aquí, como ven, se cumplen las leyes que sabemos.
aquí también, por ejemplo, se puede decir, aquí tenemos tres datos. Tenemos el dato de 50 ohmios, los voltios son 16 y la corriente son, nosotros podemos averiguar, hacer la ley de Ohm con los tres parámetros que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos? Digamos, vamos a averiguar cuántos ohmios hay aquí. Entonces sabemos que la ley de Ohm dice que para averiguar esta resistencia lo único que tienes que hacer es coger los voltios y dividirlos sobre la corriente. Divide usted 16 sobre 323 mili, acuerde que mili es 10 a la menos 3, esas son cositas que se verán en matemática. Entonces, si multiplica esto, ves, si divides 16 sobre 332 te tiene que dar 50, y eso por la ley de Ohm. Y me falta para también entender lo básico de electricidad, vamos a sacar aquí otra resistencia, la buscamos en, esto lo sostiene uno aquí, lo corre por acá, ponemos aquí la otra resistencia que está en pasivos, los eléctricos todos trabajamos es aquí, ponemos esta resistencia aquí, y entonces aquí ya no es sino conectar esto acá, y esta la conectamos aquí, y bueno, dejemos que esa resistencia sea de 1K. Entonces ahora ya con este nuevo, esto ya es otro circuito en el cual este circuito tiene dos mallas. Vea, una malla que va por aquí y regresa al más, hay otra malla que sale del más y se va hasta por aquí y regresa, esa es la segunda malla, y hay otra mallita que es aquí, por ejemplo, saliendo de esta parte, y damos toda la vuelta que hay aquí y regresamos aquí. Aquí tenemos dos mallas. Entonces aquí se debe cumplir la ley de Kirchhoff de dos mallas o de tres mallas. Realmente hay tres mallas, o sea, decir que estos 100 tendrían que ser igual a los vatios de aquí, a los voltios más este, o esto yendo de por acá, sumar los voltios de aquí. Pues si se sabe que esto está en paralelo, pues estos voltios de paralelo de los voltios de aquí son iguales a los de acá. Entonces nosotros aquí sumamos los voltios de acá más los voltios de acá que los vimos ahorita, como es en este caso. Sabemos que estas dos resistencias están siempre a más o menos a 80 voltios, las dos porque están en paralelo. Entonces si esta está a 80 voltios y esto vale 100, pues mire que esta casi tiene 20 voltios. Entonces aquí 20 más 80, ahí están los 100 voltios de acá. Entonces si se va por esta malla nos da los 100 voltios, si se va por la otra pues también, porque estos son paralelas y dan lo mismo. Ahora hay una parte que ustedes ven que la corriente aquí cambió, entonces voy a quitar por ahorita. Entonces sabemos que del circuito lo que nosotros necesitamos es saber esta de cuántos vatios es ahora, ya que le metí esta, entonces de cuánto es esto. Esta de 50 debe de ser, y no es sino acercarnos ahí, y da como 8 vatios, o sea aquí sigue siendo la misma de 50 ohmios y de 10 vatios lo que tenemos que conseguir, porque no hay de 8. Ahora la otra de 250 ya cambió a otros vatios, tiene 25-40, volvemos a los mismos 30, ¿ok? Y entonces la nueva, ¿cuántos vatios va a tener? La nueva va a tener que es de 1 kilo ohmio y de 6,35 vatios. Entonces
Entonces esa es la forma en la cual conseguimos los vatios. Otra forma de conseguir los vatios pues es con las fórmulas. La fórmula dice que debemos de tener los voltios por aquí, que son estos mismos, y la corriente que va por aquí. En este momento esta corriente, voy a quitar esto, voy a eliminar para que veamos las dos mallitas. Que hay que venir aquí. Aquí sí alcanza, vamos a quitar también esta de acá. Entonces aquí vamos a observar una cuestión. La corriente es la misma, solamente de aquí hasta aquí, porque esa corriente se nos distribuye. Haga de cuenta que es como lo del agua, que la corriente de agua viene por aquí, y este es un tubo que sale para el lavamanos, y este es el otro tubo que sale, por ejemplo, para la lavaplatos. Entonces la corriente que entra aquí de agua, si fue esto porque los cables hacen la misma función como la tubería. Entonces esta agua que entra por aquí, pues se distribuye, una que va por acá y otra que va por aquí. Entonces si sumamos las dos, pues tiene que ser la que entra. Esa es la ley de Kirchhoff de nodos. Este aquí es un nodo, principal, este es otro nodito secundario, porque los valores de aquí son iguales a el de aquí. Entonces miren, entonces acá voy a correr esta un poquito para acá, para abajo, ahí. Creo que no se me conectó bien. Entonces aquí lo que voy a colocar es otro amperímetro, y si está corta. Bueno, y entonces vamos a eliminar esta aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero colocar aquí un amperímetro para saber cuántos amperios va a pasar por acá y cuántos amperios van a pasar por acá. Entonces yo tengo que conseguirme aquí en las medidas, busco un amperímetro, que es este, y lo voy a traer y lo voy a colocar aquí para que quede en serie con la carga, y otro amperímetro para que quede en serie con la otra carga acá, y ya puedo retirar este. Entonces aquí pues es unir este con este, y aquí unir este con este, y entonces aquí nosotros podríamos unir aquí, y este poder venir aquí y unir esto aquí. Bien, entonces como es lo que estamos viendo, la ley de Kirchhoff dice que aquí hay un nodo, y entonces el nodo habla es de que la corriente que entra se va a distribuir. Por eso le coloqué que hay una corriente que se va a ir para y hay otra corriente que se va a venir por acá, y la estamos midiendo. Entonces observen aquí que cuando yo simulo, pues aquí mire que aparecen 318 miliamperios que van por este lado, casi como 320, y aquí podríamos decir que hay como 80 que van por acá. Entonces 320 y estos serían como 400. Mire que aquí da 398, estamos más o menos aproximados. Entonces fíjense en lo que les decía, en un nodo la corriente que entra a un nodo se reparte para esta resistencia que es pequeña aquí en este caso, se van
318 miliamperios, y en la otra que la resistencia es un poco más alta, pues pasa menos corriente. Como ustedes se van dando cuenta aquí con esto, cada que yo aumente una resistencia, pues la corriente, por eso se llama resistencia, porque se opone a que la corriente pase. Si la resistencia es muy grande, entonces la corriente no va pasando, hasta que al momento en que se abra un circuito de estos, que ya no pasa, que la corriente es demasiadamente grande, pues ya no hay corriente. Entonces acuérdense que a medida, esto es parte de la ley de Ohm, y es que la corriente se va, mírenla aquí, se va, la corriente aquí se va disminuyendo en la medida en que esto es inversamente proporcional. La corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Si la resistencia crece, la corriente que va por allí comienza a disminuir. Esta resistencia también, como en un circuito, hemos hablado que esto puede ser una tubería, en un circuito hidráulico como el de la casa de lavamanos, pues la resistencia hace la función de la válvula. Si la válvula la va cerrando mucho, pues la corriente, o sea el flujo de agua se va disminuyendo hasta que la cierra. Aquí es que si yo aumento mucho la resistencia, pues hasta que ella también no pasa, entonces como que lo hubiera cerrado. Entonces ahí las resistencias hacen esa es la misma función de hidráulica, que es como una válvula. Eso es la que hace en electricidad las resistencias. Entonces pues aquí yo les he dado el manejo y la forma en que se puede ir manejando el software Livewire. Seguiremos trabajando para que vayan aprendiendo otras funciones que ella tiene, y que ustedes deben de manejarlo, este Livewire, a la perfección, para que ustedes aprendan más sobre la electricidad. Aquí en esta, que es como la práctica de laboratorio, que este es lo que se llama un laboratorio virtual, es el Livewire. Entonces aquí yo voy a enseñarles aquí otra cosita, en el cual aquí debemos de salirnos de acá y ponernos aquí, y entonces aquí donde dice insertar, pues podemos también tener textos aquí, un texto aquí, y nosotros podíamos escribir aquí circuito de simulación Livewire. Así también, entonces así también podemos crearle los nombres que queramos hablar por aquí. Podemos hablar de que la ley de Ohm habíamos escrito aquí, la ley de Kirchhoff. Entonces es el circuito. Lo que queríamos hoy era ver cómo manejamos el Livewire. Ya le di las partes básicas, ahí quedan unas cosas muy pequeñas. Estas otras partes aquí de abrir, guardar, imprimir, eso es ya muy común. Archivos, editar, aquí donde dice insertar, pues está todo esto que dice acá, es exactamente el maletincito. Si yo no quiero usar el maletincito, pues me puedo meter por insertar, y aquí tengo también todos los elementos de esta manera. Herramientas, simulaciones, ¿qué es lo que estamos trabajando? Pues entonces ese es el mismo que tenemos aquí, la simulación. Y esto, como dice, hacer y deshacer. Y aquí ustedes vieron que este es para ampliar un poco la pantalla, para que no nos quede tan pequeño. Y nosotros también vamos a trabajar unas cositas de graficación que la hacemos cuando estemos viendo el osciloscopio. Bueno, mis estimados aprendices, espero que me hayan entendido, y que ustedes allí en
el WhatsApp, me escriban sobre las opiniones que tienen sobre esta presentación en YouTube. Que Dios los bendiga y seguiremos en este curso hasta lograr culminarlo. Buenas tardes.